Bienvenidos todos a nuestro primer Facebook Live de gastrocapacitación.
Soy su instructora del día de hoy y estoy agradecida por la oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes con esta charla. Espero que lo que vayamos a tratar hoy puedan apreciarlo de una manera más profesional, ya que es un tema poco valorado en nuestro campo, pero que es muy importante, ya que muchas veces nosotros nos hemos preguntado ¿de dónde salió esto? ¿Cómo llegamos a tal resultado? ¿Quién estuvo detrás de tal descubrimiento? ¿Cómo se originó tal técnica? ¿O cómo se supo que eso se usaría para cocinar? Como es de esperarse, todo tiene un origen, tiene evolución, perfeccionamiento, y de eso es lo que les voy a tratar el día de hoy. Algunos pensarán que la historia es algo aburrida, pero voy a contárselas de una manera que espero les pueda parecer fascinante. Hoy veremos la gastronomía en la historia. Dándole la bienvenida a todos, vamos a tener una línea de tiempo en la que vamos a tratar situaciones de la prehistoria, de la edad antigua, la edad media, el renacimiento, la edad moderna contemporánea y también muchas técnicas actuales. Bueno, comenzaremos con los orígenes del mundo, donde el hombre existía instintivamente, sabía cómo comer, ya que veía a los animales cazar y a otros, y se invitaba a él a hacer lo mismo. Y en cuanto al consumo de frutas y vegetales, pues también sentía hambre, y su olfato los llevaba a degustar de aquellos, sin saber si tenían un impacto mortal, ¿no? Y así fue como iban descubriendo qué era bueno y qué no. Entonces, hay que recordar que ellos ingestaban los alimentos en su estado natural, sin cocinar, ¿ya? Pero el inicio de la cocción se dio después del descubrimiento del fuego. El origen del fuego está basado en varias teorías, ya que, como sabemos, el fuego siempre ha existido, ¿no? Estaba dentro de los volcanes, o habían incendios forestales que eran causados por tormentas de corriente, etcétera, etcétera. Por ende, la sorpresa del hombre era ver esto tan brillante que le producía calor, pero la pregunta era cómo reproducir ese fuego, ¿ya? Para que ellos lo puedan usar. Hay pocos hallazgos sobre la domesticación del fuego, ya que el hombre de esa era era atribuido con muy poca inteligencia, ¿ya? Pero si nos ponemos en los zapatos de estas personas, ¿no estaban ellos descubriendo y experimentando con la comida? Obviamente lo estaban haciendo. Entonces, se conoce que en la tumba del hombre de las cavernas, en China, que era en la era paleolítica, bueno, se encontraron grabados y secuelas de haber usado fuego para cocinar, lo cual explica cómo fue el descubrimiento de la producción del fuego, ya que estas personas usaban el fuego para cocinar. Ya hemos visto muchas referencias en cuanto a la producción del fuego, ¿no? En la televisión, en caricaturas, y no fue en esta edad de piedra en el que usaban las piedras para hacer armas para cazar. Pues sí, y el hecho que había que tallarlas y la fricción existente entre ellas produjo una chispa que al instante encendió las pieles de los animales que ellos usaban para vestir. Entonces esto produjo un olor un tanto chamuscado, pero era agradable, ya que esto despertó su sentido del gusto. Trataron varios días de reproducir el fuego hasta que se dieron cuenta que la corteza seca de los árboles podía mantenerlo mucho más tiempo encendido. Y aunque ellos usaban el fuego más para calentarse y secar las pieles, ¿ya? A veces no se podían comer las pieles que se les quemaban, ¿no? Porque tenían cabellos de los animales aún, ¿no? Y
ahí es cuando se les viene el ingenio de poner un pedazo de carne sobre el fuego. Y es ahí donde la técnica de el asado se ve por primera vez en la historia. El tiempo transcurría en esta era paleolítica que ya casi a sus finales los aborígenes franceses, llamados los aurináceos, ellos empezaron a cocer las carnes al vapor. Es decir, ellos las envolvían en hojas ya que mantenían la humedad de la carne, ¿no? Y hacía que se sientan más exquisitas. En esto, como ya eran los finales de la era paleolítica, la era neolítica comenzó y su ingenio para poder guardar los alimentos evolucionó. Empezaron a crear asentamientos y a tratar de descubrir sistemas de crecimiento de las plantas comestibles. Y ya que ellos podían almacenar en sus cosechas, incluso cocinarlas en agua, también empezaron a cocinar vegetales y granos y todo eso. Entonces se crea lo que es la primera polenta, que es un tipo de pan de maíz que solamente con mezclar agua con el maíz ya se producía este alimento, ¿no? Entonces es ahí donde descubrimos los métodos de hervir y estofar. Esto es en cuanto a la prehistoria. Pero nos vamos a la edad antigua, ¿ya? Que esto data de los 4000 años antes de Cristo, y nos vamos a pasar primero a la civilización egipcia. ¿Ya? Esta civilización tuvo muchos avances en la domesticación de las tierras para la siembra y la evolución de los métodos de cocción que ya antes se habían implementado, como era el de asar y estofar. Hay que recordar que ellos estofaban en hornos de tierra, entonces estos hornos iban bien cubiertos, ¿no? Ellos, algo muy importante que hicieron fue introducir el método de freír, ya que descubrieron el aceite. Pero ¿cómo fue eso? Entonces, ellos reservaban las aceitunas y estas excretaban el aceite. Ellos trataron de cocinar eso en su propio líquido, bueno, y se dieron cuenta que esto les permitía obtener una textura agradable. Y comenzaron a mezclar granos, carnes con el aceite para tratar de probar la textura, ¿no? Entonces, eso les agradó y empezamos a usar el aceite desde esa época para freír. También les atribuimos a ellos el origen del pan con levadura, que fue en el año 200 antes de Cristo. Ya damos paso a la era de los metales, ¿no? Donde se descubre que el fuego también permitía derretir y moldear metales, en donde se empezaron a crear las primeras sartenes, las ollas resistentes a las temperaturas bajas, como el cobre y el hierro, que eran los que más se usaba. Y pasándonos a los tiempos bíblicos, en Mesopotamia también se usaba carbón, ¿no? Entonces ya no solamente utilizaban la leña, sino que hacían ciertos procesos para que esa leña vuelva a ser usada y se pueda usar carbón, ¿no? Y ellos cocían sus panes en estos sartenes. Si se dan cuenta, en esa época los panes eran aplanados, entonces no tenían levadura y se cocinaban solo en sartenes, ya que la invención del horno se dio recién en la antigua Roma en el año 168 antes de Cristo. Y tenemos ahí otra técnica que salió a relucir, que es el horneado, y gracias a este horneado, pues las técnicas de amasado y fermentación que habían inculcado los egipcios primero, tuvieron una repercusión en las técnicas que usaban los romanos, ¿no? Sí, luego, bueno, empezaron a desarrollar lo que es la irrigación de cultivos, a domesticar animales, empezaron a usar elementos de madera para poder comer, como unas especies así de cuchara, que les permitían verse un poco más civilizados, ¿no? Y también en esta edad antigua desarrollan las bebidas fermentadas.
las de cebada, las de uva, que en la actualidad las conocemos como la cerveza y el vino, y también habían mejorado los sistemas de conservación de sus alimentos, como la deshidratación y los curados con especies. Hay que recalcar ya que la sal para ellos era tan preciada que ellos preferían curar con especias picantes, ¿ya? Y aquí hay una persona importante que emerge, que es Egis de Rodas, que es un griego, que fue la primera persona en conservar atún en aceite, ¿ya? Él cocinaba el atún y luego lo ponía en aceite de oliva para su conservación. En Roma ya empezaban a rostizar aves, hacían mieles con frutas. También empezaron a hacer cuchillos y utensilios para poder usar en los hornos. Y también empezó a existir el comercio internacional, que atrajo el gusto por las especias, ¿ya? Especialmente de Asia y de África. Los platos básicos que se hacían eran con granos, con carnes de cerdo, res, aves de caza, y tenían patos y pavos, ¿no? Al final de esta edad antigua aparece un personaje, ¿ya?, en el siglo I después de Cristo en Roma, que se llamaba Apicio, y esta persona fue el autor del primer libro con recetas de cocina, que se llamó De Re Coquinaria. Ya, él aquí plasma la cocina como algo más sofisticado, y los cocineros se encargaban de embellecer los platos un poco más, gracias a las recetas de este autor, que simplificaba las técnicas de cocción, ¿no? Y así es como terminamos la Edad Antigua, con este personaje siendo parte de la historia y dejando una huella. Gracias a esto nosotros sabemos que fue el primer libro de cocina que existió. Entonces vamos a irnos a la Edad Media, ¿no?, a la Edad Medieval, y estamos en una época en donde hubo muchas invasiones de los bárbaros y la caída del Imperio Romano. Esta situación provocó mucho desabastecimiento de alimentos, y las personas solo tenían acceso a hierbas y a hortalizas, y lo único que comían eran gachas de cereales. Las cocinas empezaron a ser comunales debido a que había escasez, pero aún así los platos eran servidos según el estatus social del pueblo. Es decir, que si iba un herrero a pedir comida para toda su familia, pues solo se le brindaba un pedazo de pan y un pedazo de carne para toda la semana con su familia, mientras que en los palacios, en los monasterios y castillos ellos eran bien servidos. Dado que en esta época la Iglesia Católica empezó a regir, podemos ver que de ellos fue la idea de hacer las cocinas comunales, y más que todo fueron los que inventaron esta tradición de los quesos con el vino. Y como decía, su menú incluía vinos, quesos, otro tipo de licores, asados, panes, natillas, pudines, todo eso. Y gracias a las cruzadas, que eran ejércitos de la iglesia que se esparcían por Europa, muchas especias se introdujeron en todo el continente. En esta era media, ¿no?, se destacaban los sabores acidulados, es decir, que empezaban a cocinar con frutas. Para hacer los chutneys, a ellos les agregaban vino o jugo de uva, y aquí es donde se descubren las primeras salsas hechas a base de frutas. Y también los encurtidos, que se usaban más para preservar los alimentos. Y después tenemos las salsas, que eran los restos de líquido que quedaban de los chutneys, ¿no? Estas las ponían como toppings en las carnes o en los vegetales, una vez que ya servían los alimentos del banquete. Entonces,
también ellos empezaron a usar especias y para poder aromatizar y cambiar el sabor de las preparaciones. Entonces, si nos ponemos en ese tiempo, muchas de las personas que comían los alimentos que tenían especias, obviamente se sentían atraídas por el olor. Entonces trataban a veces de comerse las especias y era muy difícil. Por lo tanto, ellos implementaron, y bueno, trataron de experimentar con el tostado y la trituración de las especias para que puedan ser digeridas. Estas usaban grasas, así como aceite de oliva y manteca de cerdo, porque en esa época aún no se había descubierto la mantequilla, ¿no? Entonces, en esta época media aparece Tyler Bent, que él fue un cocinero destacado, que tenía poder, tenía dinero y más que todo podía manipular a la corte. Ya, gracias a eso él pudo hacer que las cocinas tuvieran implementos más avanzados y productos exóticos, ya que él cocinaba para la realeza y entonces fue quien perfeccionó las salsas y los términos de cocción de las carnes, basándose en las recetas del anterior mencionado Aspicus. Entonces vamos a pasar a una de las etapas más importantes de la cocina, que fue el empuje para que la cocina sea visto como un arte, que es el Renacimiento. Si tienen conocimiento, el Renacimiento es el renacer de las artes, la revolución de las artes, en donde en la era medieval ya no permitían ser artista, ya que si tú no eras un doctor o alguien estudiado o un cerrajero, entonces tú no ibas a tener una oportunidad dentro de la sociedad. Pero con esta revolución del arte, esto trajo destacables y famosos cocineros quienes tomaron la alta cocina a nuevos niveles. Esta revolución del arte, donde la comida no se quedaba atrás. Ustedes saben que en esas épocas la comida empezó a ser vista ya como un arte. Habían descubrimientos de cartas de menú de esa época con comidas selectas, así tenían pastas, panes, bizcochos, vinos, arroces, pizzas, salchichas, incluso omelets, bolas de carne, de puerco, pescado, aves de corral. Todo eso tenía. Entonces, ya aquí todo se empezaba a normalizar y el estatus de servicio se iba ampliando, es decir, que ya las personas comunes y corrientes que no pertenecían a la nobleza podían también degustar de sopas y estofados más contundentes, ¿no? Los pasteles dulces y los flanes se volvieron populares, es decir, que en esta época del Renacimiento se crearon los pasteles, ¿no?, dulces y su decoración, debido a que, como les decía, el Renacimiento es la revolución de las artes. Entonces, también se empezaron a crear productos lácteos derivados como la mantequilla, los quesos, y en esta parte hay un dato muy importante que tener en cuenta. Cuenta una leyenda que un quesero real había fallecido y había tenido una alacena llena de quesos. Entonces lo que sucedió aquí fue que esos quesos que eran frescos se habían dañado, ya les había caído moho y tenían un olor que no era tan apetecible, pero debido a la hambruna que hubo, decidieron utilizar esos quesos y se dieron cuenta que los quesos maduros tenían un sabor exquisito y un nivel de derretimiento excelente. Entonces eso les llamó la atención, la textura que tenían los quesos maduros.
Entonces, sabemos que con el Renacimiento se obtuvo mucha más información, las personas tenían mucho más conocimiento, todo era accesible, entonces todo evolucionó rápidamente. Entonces, tenemos a otra persona destacable aquí, que fue Catalina de Medici, que en 1533 ella llegó a Francia para casarse con el rey Enrique de Orleans. Entonces, ella al llegar llevó consigo a sus chefs que le dieron arranque a la cocina francesa. Ellos introdujeron alimentos como el brócoli, la alcachofa, las alverjitas, las pastas y algo muy importante, los champiñones y el ajo. Entonces, en Francia empezaron a sobresalir en las artes en el reinado de Luis XVI, que fue en los años finales de los años 1700, ¿no? Aproximadamente, donde la esposa de este monarca incentivaba a los mejores cocineros a ganar el cordón azul que era dado por la realeza. Y es así como se conoce al inventor de la mayonesa, al primero que hizo salsas con otras cosas que no sean frutas, ¿no? En su tiempo no se llamaba mayonesa, sino la salsa La Varenne. Y la había hecho una persona llamada François Pierre La Varenne, que también reorganizó la cocina de los palacios, hizo recetas fáciles de comprender debido a las malas prácticas del conocimiento que tenían las personas en esa época. Y también él escribió la Cuisine Françoise, ¿ya? Que son estatutos y recetas mejoradas, ¿no? Otro en recibir el cordón azul fue Luis de Bechamel, que fue el inventor de la salsa que lleva su nombre, ya que él inventó el roux para hacer salsas más consistentes, ¿no? Gracias a estas personas, los cocineros empezaron a recibir cordones azules, porque antes no lo hacían. Esta tradición de los cordones azules se fundó en 1538, porque primero otorgaban honores a los caballeros y luego fue dado a los chefs, ya que tenían el arduo trabajo de alimentar a la corte. Entonces esta reina decidió condecorarlos de esa manera. Entonces, acabando con la etapa del Renacimiento, tenemos la Edad Moderna, ¿no? En donde el ingenio crecía y más personalidades sobresalían, como en este caso tenemos a Antoine-Augustin Parmentier. Él era agrónomo, era naturalista, un higienista francés. ¿Cómo llegó a ser el higienista francés? Nosotros sabemos, muchos de los países europeos pasaron por grandes plagas y pestes, ya como la peste bubónica, ¿no? Entonces era prescindible para los cocineros poder tener prácticas higiénicas al cocinar. Entonces él fue la primera persona que se dio cuenta que las cocinas deberían estar limpias y que el manejo de los alimentos debe ser lo más higiénico posible. Entonces, él también creó la primera escuela de panadería en Francia y empezó a trabajar con mucho maíz y con muchas papas, ya que en ese tiempo las papas no eran consumidas debido a que como las ratas salían del suelo y las papas también estaban en el suelo, pensaban que iban a contraer la peste de esa manera. Entonces ellos dejaron de comer papas, pero él introdujo su consumo nuevamente y la hizo popular. Entonces, otra cosa de la que él hizo, que fue usar frío para la conservación de carnes, y podemos ver que fue la primera persona
que extrajo azúcar de la remolacha. Es el primer movimiento que vemos de azúcar en la historia, ¿no? Tenemos en esta parte aquí a William Cullen, que intentó refrigerar, y eso fue un avance en los laboratorios para crecer sistemas de refrigeración, y esto fue en 1748, y aquí está la primera máquina que él hizo para poder guardar hielo y mantener fría toda la comida, ¿no? Y en especial las carnes, ¿no? Pero eso no fue todo. Hay algo más que se creó para poder agilizar el movimiento en la cocina, y que fue la primera gama de hierro fundido que permitió las cocciones más uniformes y más rápidas, que es como podemos ver en la primera imagen, ¿sí? Otra persona que aparece para revolucionar la cocina aquí es Antoine Carême, y él se convirtió en el primer chef celebridad pionero de la alta cocina. Él fue autor de L'Art de la Cuisine Française, y a los 16 años él entró a trabajar recién a una taberna. Luego, con el tiempo, él dejó la taberna y empezó a trabajar con un pastelero conocido de la época, desde abajo, ¿no? Eso le ayudó a poder pagar sus estudios como arquitecto, y después él pudo plasmar sus diseños en los pasteles. Él se hizo un pastelero muy reconocido, y luego pasó a ser cocinero de Napoleón, de Jorge IV de Inglaterra y de otra nobleza, ¿no? Como podemos ver en la parte de aquí, tenemos el primer restaurante abierto, que fue en 1765, y lo hizo Dossier Boulanger. Él quería hacer un lugar para que los viajeros puedan ir a descansar y a restaurar sus fuerzas, ya que él se dedicaba a vender sopas y potajes que en la época pues ayudaban a recobrar la energía. Entonces pasaron muchos años para que él pueda ser popular, ¿no? Y esta idea de los restaurantes, después de que estalló la Revolución Francesa, se hizo popular, y ahí fue cuando París se vio repleta de ellos, y ya en el año de 1804 ya habían como 500 restaurantes abiertos en la ciudad. ¿Ya? En esta época también apareció el inventor de la comida rápida. Como vemos aquí, él hizo el primer sándwich y se llamaba John Montagu. Otra personalidad muy importante que aparece es Auguste Escoffier. Él fue un chef y escritor culinario que popularizó los avances en la cocina tradicional, o sea, los actualizó. Él quería simplificar y modernizar la cocina, ¿no? Y los métodos que Carême había puesto en su libro. Él también creó reformas para la higiene personal, para la apariencia de los cocineros, haciendo obligatorio el uso del uniforme, y es gracias a él que nosotros como cocineros ahora utilizamos ese uniforme. Todas esas reglas y tratados están plasmados en su obra Le Guide Culinaire, donde también cambia aspectos del manejo y la administración de las cocinas, y empieza a crear la jerarquía que nosotros conocemos ya hoy en día, que hay un chef ejecutivo, los subchefs, y tenemos también los chefs de partida, etcétera, etcétera. Y algo que marcó mucho la edad moderna fue la manera en que ellos trataban de conservar sus alimentos, y crearon la primera lata de conservas, como la podemos ver aquí. En esa lata ellos trataban ya de guardar lo que eran sus encurtidos, sus mermeladas, preservas, etcétera. Entonces esto fue lo que marcó la edad moderna para la cocina. ¿Ya? Hay algo muy importante que hay que recalcar de la edad moderna, que cuando se estuvieron
desarrollando todos estos aparatos que se empezaron a usar para que todo fuera mucho más fácil, muchas personas estuvieron en contra de esto, ya que retaba las tradiciones de la cocina. Pasando ahora a lo que es la edad contemporánea, que es casi la nuestra, tenemos que la ciencia y la tecnología avanzaron bastante. Tratamos de preservar alimentos por más tiempo y eso era una prioridad, por lo que la refrigeración, la congelación, los enlatados y toda esa producción industrial de alimentos mejoró, avanzó bastante. ¿Gracias a qué? A la electricidad, al uso del gas y más que todo hubo más inventos como el microondas y empezaron también a existir las premezclas, los alimentos precocidos, empacados, cereales listos para comer, jugos, etcétera. Y así se fue desarrollando la cocina americana. Los primeros recetarios que se escribieron en revistas de cocina fueron los de Mary Rose, que es una inglesa, y de Julia Child, una americana. En esta época se hizo muy popular lo de ser ama de casa y cómo entre amas de casa se podían ayudar. Entonces empezaron a escribir recetas en revistas, en libros, las mujeres, ¿no? Estas dos mujeres que están aquí, y empezaron a hacer popular esto de compartir sus recetas, sus tips, ¿verdad? Otra cosa muy importante es la Nouvelle Cuisine, ¿ya? Esto aparece como un nuevo impacto en esta época con el chef Ferdinand Point y luego con Paul Bocuse. Pero este término de la Nouvelle Cuisine se llevaba utilizando desde 1742, ya que lo creó Vincent Lachapelle y otras personas más que lo iban utilizando, ¿sí? Algo importante que pasó en esta época fue la organización de Slow Food, que fue creada en 1986 por Carlo Petrini, que se iba en contra de la fast food, que es la comida rápida. Este movimiento trataba de incentivar a los cocineros a seguir cocinando tradicionalmente. Aunque la comida se demore y todo, podíamos llegar a los mismos términos sin tener que pasar por cosas químicas o tener que utilizar otro tipo de cosas para que la comida sea hecha más rápida. Entonces, ellos tenían la ideología de tener comida sustentable. Y hasta el día de hoy Slow Food sigue abriendo sus puertas para personas que quieran ser parte de esta organización. También en esta época, Bocuse, Ducasse, Bollier son íconos, revolucionaron las porciones. Ya no se comía exageradamente y los platos eran mejor elaborados, eran más contundentes y sobre todo tenían garnish. Ellos implementaron nuevas técnicas de emplatado y nuevos menús. Ya los menús no tenían el nombre de la persona que lo creó, sino que empezaban a utilizar los nombres de las cosas que utilizaban para hacer la receta, ¿no? Por ejemplo, si era un filet mignon con salsa de trufas blancas y vegetales al vapor, era así, era muy específico. Entonces, gracias a esta edad contemporánea, nosotros podemos ver que tenemos mejores equipos que permiten que se trabaje con más comodidad y rapidez, ¿no? Algo que destacar de la edad contemporánea es que asimismo como en el Renacimiento, esto permitió
que se dispare muy rápido la cocina, ¿no? Ya que en esta edad contemporánea, en la revolución industrial, ¿no? Hubo muchas personas que inventaron muchos aparatos, incluso mejoraron la vida de las personas, ¿no? Ahora les iba a tratar sobre las tendencias actuales, ¿no? Que es la gastronomía molecular, que está en boca de muchas personas. Esta gastronomía molecular estudia las transformaciones que ocurren en los ingredientes, sean físicas, químicas, mientras nosotros estamos cocinando, o sea, es ciencia. Como vimos anteriormente, la cocina fue tratada como un arte, pero en la actualidad vemos que tanto arte como ciencia se juntan para poder crear nuevas tendencias, ¿no? A pesar de que estamos escuchando mucho sobre gastronomía molecular, sus inicios son desde 1932 y fue una profesora del Iowa State College llamada Belle Lowe que escribió un libro sobre la cocina experimental desde el punto de vista químico y físico. Entonces ella fue una de las precursoras para que esta tendencia pueda salir a la luz. Entonces le siguieron Evelyn Halliday y también Isabel Noble, que eran profesoras también de la Universidad de Chicago, y ellas escribieron el libro Química Alimenticia y Cocina en 1943. Pasamos a Nicholas Curtis, que era de la Universidad de Oxford, en 1969, escribiendo un libro llamado Un físico en la cocina. Entonces, tenemos también a Herbert Diess en 1980, que había escrito el libro de la gastronomía molecular. Y por último, vemos a Elizabeth Thomas, que fue una ex estudiante de Le Cordon Bleu, esposa de un físico que fundó una escuela en California en 1988 dedicada especialmente a la gastronomía molecular. Hay bastantes chefs en la actualidad que tienen un renombre basados en la cocina molecular, como son Heston Blumenthal, tenemos a Grant Achatz, Ferran Adrià, José Andrés, Sad Vines, Richard Blais, Marcel Piñeron, Shamrock, Homaru Cantu, entre otros. Como podemos ver, cuando nosotros hacemos cocina molecular, no solamente utilizamos lo que tenemos en la cocina, sino también otro tipo de equipos que nos van a permitir hacer formas con nuestros alimentos, ¿ya? Esto es en cuanto a las tendencias actuales. Para hacer un recuento de todo, hemos evolucionado bastante desde la prehistoria hasta la actualidad. Como sabemos, en la prehistoria, a pesar de que estas personas no tenían un conocimiento perfecto, ellos trataban de buscar cómo alimentarse. De ahí fueron innovando cada una de las técnicas que utilizaban para poder alimentarse. Y así, cuando ya fuimos pasando la edad antigua, la edad media, la comida se volvió algo mucho más importante. Así hasta la actualidad, ¿ya? Todos nos alimentamos, pero muchas veces encontramos
historias o libros de historiadores famosos donde solamente ponen a la cocina como algo que tuvo que pasar mientras las personas vivían. Pero no, sabemos que para llegar a lo que hemos llegado hoy, hubo mucho esfuerzo de parte de cada uno de los seres humanos que iban introduciendo nuevas técnicas, revolucionando, que incluso se iban en contra de lo tradicional para poder llegar al punto en el que estamos hoy. Entonces debemos estar agradecidos de saber que poco a poco se fueron perfeccionando los métodos, las técnicas que usamos en la actualidad, y que es un orgullo poder hacer todas estas cosas una realidad para las personas que degustan de nuestra comida. Ya para terminar, quería invitarles a nuestro evento de las charlas gastronómicas, en donde vamos a hablar sobre sanitización y seguridad, sobre los elementos químicos de los alimentos, cómo combinarlos, los principios de cocción, la ciencia que está detrás de ellos. Vamos a ver la ciencia detrás del sabor, sobre las especias, las hierbas y la creación de menú, que son cosas que muchas veces nosotros dejamos pasar: receta estándar, manejo de costos, y ahí están los valores de cada una de las charlas y del paquete. Les agradecemos por haber estado hoy en nuestro Facebook Live. Espero que hayan podido tener algo más de conocimiento en cuanto a la historia de la gastronomía. No fue fácil llegar hasta donde estamos, pero de ser agradecidos de que podemos incluso desafiar muchas tradiciones para poder crear nuevas tendencias gastronómicas. Hasta aquí terminamos, les agradecemos.